Sí, Buenas doctora. tardes, doctora. Sí la escucho. Bien, entonces vamos a empezar la clase que corresponde a anatomía quirúrgica de lo que viene a ser cirugía de páncreas y de hígado. Ahorita voy a compartir la pantalla. Doctora, Sí, dime. doctora, ¿usted cree que les podría dar a los chicos unos 5.000 para que se laven la cara? Acabamos de salir de la anterior clase. Sí, sí, claro. 5 minutos, son 4 y Entonces, sí, 8, 4 y 13, empezamos. ok, gracias, doctora.
Muy bien, chicos. Entonces vamos a empezar la clase ya, teniendo en consideración el break. Vamos a compartir la pantalla primero. Bien, me dicen si se ve el PPT. Sí se ve, doctora. Sí, doctora, sí se ve, no hay problema. Bien, Sí, ok. sí, Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Y antes de empezar la clase tenemos que centrarnos en dos objetivos de la clase. Uno es conocer, si bien es cierto ustedes ya por anatomía ya conocen la anatomía del hígado y del páncreas, pero la idea es conocer un poquito más en relación a la anatomía quirúrgica, tanto del hígado como del páncreas. Y reconocer también las principales maniobras quirúrgicas, valga la redundancia, en la técnica quirúrgica, tanto en cirugías de hígado como en cirugías de páncreas. Bien, acá les dejo mi correo por si tienen alguna duda en algún momento sobre la clase. Y esta es una página que lo he compartido con mis alumnos de Face, donde a raíz de la pandemia la creé para que de alguna manera les pudiera ayudar de repente en el curso por si lo desean revisar, relaciones a videos o link de algunas revistas o libros que hay. Bien, entonces, cuando nosotros vamos a conversar sobre este tema, tenemos que tener en cuenta para qué nos va a ayudar o para qué nos va a servir en nuestra vida como futuros médicos, que es el objetivo que buscamos en la universidad, ¿no? De que usted se forme para ser un médico general. Y en primer lugar vamos a tener un paciente. ¿Qué pasaría si a vuestra consulta, no como médico general o de repente como serumista, llega un paciente varón de 60 años, hipertenso, según refiere, operado de un cáncer de recto, recibió una adyuvancia, es decir, recibió tanto quimio como radioterapia hace 2 años? No se le realiza el seguimiento, probablemente porque coincidió con el tema de la pandemia, y luego hace 2 meses presenta metástasis hepáticas en múltiples segmentos del hígado, ¿no? Segmento 5, segmento 6, 7 y 8. Recibe un esquema de quimioterapia que se llama FOLFOX, que es el 5-fluoracilo, leucovirin, oxilopletina, y por 2 meses, ¿no? Y las metástasis que eran grandes reducen de tamaño, según el informe cuanto menos de la tomografía. Y bien, y la tomografía que le muestra el paciente, aparte del informe, es si se encuentra algunas metástasis en segmento 8, segmento 7, segmento 7, segmento 6, segmento 6, segmento 5, segmento 6. Entonces, ¿cuál sería el plan de trabajo a seguir y qué tipo de cirugía se le pudiera plantear? Si bien es cierto, como médico general pudiera usted no decir este tipo de cirugía se debe realizar o no de manera específica, sin embargo, cuando el paciente llega a consulta, usted más o menos va a tener que orientarle si es factible la cirugía o no, qué tipo de cirugía más o menos uno pudiera considerar en este caso y derivarlo obviamente a la especialidad que corresponde. Y bien, para esto en el hígado, recordando un poco la anatomía del hígado, vemos de que el hígado va a tener, es una glándula voluminosa, es la glándula más voluminosa dentro del abdomen, y va a tener algunos ligamentos importantes a tener en consideración, como es el ligamento triangular hacia la izquierda, hacia el lado derecho, también el triangular derecho, triangular izquierdo, a cada uno de los extremos, ¿no? Triangular derecho, triangular izquierdo y el ligamento coronario tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Cuando confluyen estos vamos a encontrar lo que es el ligamento falciforme y posteriormente el ligamento redondo del hígado. Asumimos, uno lo ve la cara del hígado en la parte infero-posterior, por así decirlo. Vamos a encontrar impresiones del hígado de acuerdo obviamente al órgano en el cual colinda. Entonces va a haber una impresión renal, una impresión de la adrenal, del duodeno, una impresión colónica y una impresión gástrica. Igualmente vamos a ver que desde el lado inferior, digamos, del hígado vamos a también ver una visión de lo que viene a ser el pedículo hepático,
Vamos a encontrar la vesícula, vamos a encontrar la cava, entre cava y porta vamos a encontrar lo que es el lóbulo caudado o segmento 1, y hacia la parte anterior vamos a encontrar lo que es el ligamento cuadrado o segmento 4. Y cuando uno entra a cavidad abdominal, sea por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica, lo que vamos a encontrar es el hígado, este es el ligamento redondo, hacia adelante, hacia la parte anterior el ligamento falciforme, la vesícula, y vamos a encontrar esta parte de acá, que acá se está descubriendo, se va a encontrar así amarillita, como se dice, ¿no? Y esto que va a ser el ligamento hepatoduodenal. Y cuando uno comienza a disecar el ligamento hepatoduodenal, vamos a encontrar justamente las estructuras del hilo hepático, que se distribuyen tal como está acá, y lo veríamos acá un poco más grande, como el conducto hepático común, ¿no? La arteria hepática hacia la izquierda del hepático común, y por debajo va a estar la vena porta. Para poder llegar a hacer una maniobra que después vamos a comentar, como es la maniobra de Pringle, que consiste prácticamente en clampar el pedículo hepático para disminuir la irrigación y de este modo disminuir el sangrado cuando uno realiza una transección hepática, hay una estructura muy importante acá, que es el ligamento gastrohepático, y buscamos en este ligamento gastrohepático la pars flácida. Se dice la pars flácida porque se hace un poco transparente en la visión, y uno incidiendo sobre esta zona de la pars flácida, vamos a poder tener comunicación con lo que viene a ser el hiato de Winslow por detrás del pedículo hepático. Y vamos a tener que pasar una cintilla para hacer justamente esta maniobra de Pringle. Otra maniobra, esto en lo que se refiere a cirugía hepática. En lo que se refiere a cirugía de páncreas, una maniobra interesante va a ser el corte del gastrocólico, el aumento mayor, y cuando uno corta el gastrocólico, como está acá, vamos a tener acceso a la parte posterior del estómago, es decir, a la transcavidad de los epiplones o el retroperitoneo, y vamos a tener la visión directa de lo que viene a ser la glándula pancreática. Importante a tener a consideración, obviamente, en cirugías de páncreas. Y en lo que respecta a la resección hepática, tenemos que conocer algunas cosas. En primer lugar, quienes llevan la sangre al hígado va a ser tanto arteria hepática como vena porta. Y se dice que más o menos 2/3 del ingreso de la circulación hepática va a estar dado por la porta y 1/3 por la arteria hepática. Y esta sangre, después distribuida en cada uno de los segmentos, van a ser recogidas por cada una de las venas hepáticas o suprahepáticas, derecha, media, izquierda, que llegan a la cava, y finalmente esta sangre llega al corazón. Pero el hígado se va a dividir anátomo-quirúrgicamente en 8 segmentos. Recordar en primer lugar de que el hígado va a tener 2 lóbulos principales. Los lóbulos principales va a ser el lóbulo hepático derecho y el lóbulo hepático izquierdo. Si uno traza una línea imaginaria llamada línea cabo-vesicular, o sea, entre la cava y la vesícula, esta línea imaginaria llamada línea cabo-vesicular, o llamada también línea de Cantley, que más o menos va a seguir el paso también de la hepática media. Ese es el margen que va a dividir lo que está hacia la derecha del hígado, será pues el lóbulo hepático derecho, y lo que está hacia la izquierda, el lóbulo hepático izquierdo. Y algunas otras estructuras van a dividir al hígado de manera longitudinal. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven, esta es la vena cava, y vamos a tener hepática derecha, hepática media y hepática izquierda. Estas hepáticas van a dividir al hígado de manera longitudinal en secciones. La hepática derecha, lo que está entre el borde hepático del hígado del lado derecho, y la hepática derecha, vamos a tener toda esta parte de acá, que va a ser la sección anterior derecha del hígado. Y toda esta parte de acá va a ser la sección anterior derecha del hígado. Y entre hepática derecha y hepática media igualmente tenemos una sección que es longitudinal, y vamos a tener la sección anterior derecha del hígado, toda esta sección. Entre hepática media y hepática izquierda, toda esta sección igualmente va a estar dado por lo que viene a ser la sección medial izquierda del hígado. Y todo lo que está entre hepática izquierda y el borde hepático, esta hepática izquierda más o menos va a coincidir con el ligamento falciforme. Entonces esta hepática izquierda y el ligamento falciforme, si lo vemos por arriba, y el borde hepático izquierdo del hígado, toda esta sección va a ser la sección lateral izquierda del hígado.
¿no? De ahí que vamos a tener la sección anterior derecha, ¿no es cierto? Sección posterior derecha, sección medial izquierda y sección lateral izquierda del hígado. Pero a su vez, para poder dividirlo en segmentos, vamos a tener que tener un plano horizontal, porque estas secciones se van a dividir en un segmento superior y un segmento inferior, tal como lo están viendo acá. Y esa referencia anatómica horizontal o tangencial lo va a estar dando las venas derecha e izquierda de la porta. Y es así que en el año 1957, Claude Quinault dio vida o originó, digamos, lo que es la segmentación hepática de Quinault, de ahí que son 8 segmentos hepáticos. Y como hace un rato comentamos, hepática derecha, hepática media, hepática izquierda, divide el hígado en secciones y va a ser la vena porta la que divida cada una de estas secciones en un segmento superior de un segmento inferior. Por ejemplo, la sección posterior derecha del hígado, que estaba entre hepática derecha y el borde derecho del hígado, por encima de la porta derecha vamos a encontrar el segmento 7 y por debajo el segmento 6. Entre hepática derecha y hepática media, donde encontramos la sección anterior derecha del hígado, todo lo que veamos por encima antes de llegar a la porta va a ser el segmento 8 y todo lo que veamos por debajo será el segmento 5. Entre hepática media y hepática izquierda va a estar todo el segmento 4, que también se pudiera subdividir en subsegmentos, 4A por encima de la porta izquierda y porta B y segmento 4B por debajo de la porta izquierda. E igualmente, ¿no? Entre hepática izquierda y el borde izquierdo del hígado vamos a tener la sección lateral izquierda del hígado, que por encima de la porta izquierda está dado por el segmento 2 y por debajo por el segmento 3. Es un momento en algún corte posterior, hemos visto que entre porta y cava va a estar el segmento 1, que es el segmento más posterior del hígado, ¿no? Y ahí vemos justamente los 8 segmentos hepáticos, ¿no? Algunas mnemotecnias que se han ocurrido en relación a los puñitos de la mano para poder recordar cada uno de estos segmentos donde están. ¿Y por qué es importante recordar estos segmentos y estas secciones? Porque justamente cuando hacemos resecciones hepáticas vamos a dar nombre a esas resecciones hepáticas, como por ejemplo cuando en su momento han hablado de resecciones de colon, por ejemplo, hay colectomía derecha o colectomía derecha, colectomía izquierda, sinoidectomía. Cuando hablaron de estómago, seguramente se le habrán comentado lo que es una gastrectomía total o subtotal en el hígado, también dependiendo en la parte del hígado que salga, tendrá que ser llamado seccionectomía, cementectomía o bicementectomía o hepatectomía derecha o izquierda, dependiendo justamente de los segmentos involucrados. Y igualmente, pues además de evidentemente dar un nombre a la cirugía hepática, cuando en una ecografía, en una tomografía o resonancia se encuentra una lesión, sea esta benigna o maligna en el hígado, igualmente el radiólogo y nosotros también cuando vemos las imágenes tenemos que ver si el quiste, si el tumor, si el probable hepatocarcinoma, metástasis hepática, en qué segmento está, para que justamente tengamos una idea si esto pudiera ser resecable o no, o justamente la localización que estos pueden tener. Entonces, cuando estábamos hablando de las tomografías, por ejemplo, vamos a ver hepática derecha, hepática media, hepática izquierda, todavía no vemos la porta y por lo tanto vamos a ver los segmentos superiores de esas secciones, ¿no? De hepática derecha y el borde hepático, vamos a tener el segmento 7, entre hepática derecha y hepática media el 8, entre hepática media y hepática izquierda vamos a tener el 4A, y entre hepática izquierda y el borde izquierdo del hígado vamos a tener el 2. Y así vamos a ver, pero ya cuando comenzamos a ver, por ejemplo, la porta izquierda, entonces vamos a entender ya los segmentos inferiores, ¿no? El 4B y el 3 respectivamente, y el 5 y el 6 respectivamente en el lado derecho. Recordar que la vesícula está entre el segmento 5 y el 4B, y cuando ya vemos acá el riñón, sabemos de que cuanto menos este segmento es el segmento 6, ¿no? Entonces más o menos los cortes vamos bajando cuando vemos el cánteron, probablemente en los hospitales de Seguro Social, y cuando no hay cánteron, hospitales de MINSA y ven sus tomografías o sus resonancias, uno va a ir siguiendo desde la parte superior hasta la parte inferior y uno va a poder ir deduciendo, dependiendo dónde esté la tumoración o el quiste, exactamente en qué segmento está, ¿no? Acá también otra visión de lo que viene a ser la segmentación hepática. Y bien, es importante tener en consideración ello porque justamente para dar nombre a las resecciones hepáticas vamos a utilizar
la terminología de Brisbane, que se dio en el 2000, para que se unificaran los tipos de resección hepática, si no se llamaran de diferentes nombres dependiendo de la región o el país o el continente. Entonces, esa terminología de Brisbane, sea que usted esté en Lima, o esté en Beijing, o esté en Barcelona, el nombre de la cirugía será exactamente el mismo cuando se refiere justamente a los segmentos resecados, dependiendo de la resección que usted haya realizado. Entonces, cuando la resección es de todo el hígado derecho, no recordar, ¿no? Línea cabo vesicular, o línea de Cantley, o hepática media. Entonces, todo lo que está hacia la derecha de la hepática media van a ser los segmentos 5, 6, 7 y 8, y esto va a corresponder a una hepatectomía derecha. Cuando vamos a sacar el hígado izquierdo, es decir, segmentos 2, 3 y 4, entonces estamos hablando de una hepatectomía izquierda. Cuando vamos a hacer una resección del segmento anterior derecho del hígado, es decir, recordando, ¿no? Hepática media, hepática derecha, toda la sección anterior derecha del hígado, y si vamos a sacar toda esta sección por un compromiso tumoral, un problema de PTX estatídico, en fin, vamos a llamarlo a esto una seccionectomía anterior derecha. Y si sacamos el segmento 6 y el segmento 7 juntos, vamos a ver que esta es la sección posterior derecha, y por lo tanto la resección, si de esto se tratara, sería una seccionectomía posterior derecha. Si vamos a sacar la sección medial lateral, la región, perdón, medial del hígado, estamos hablando de la seccionectomía medial izquierda del hígado. Y si vamos a sacar la sección lateral izquierda del hígado, que corresponde al segmento 2 y 3, estaríamos hablando de una seccionectomía lateral izquierda. Bastante sencillo realmente, solamente es acordarse obviamente los nombres de las secciones, y de ahí uno podrá deducir el nombre de la cirugía. Si nosotros vamos a sacar solo un segmento, o vamos a sacar dos de repente en diferentes partes del hígado, entonces tenemos que darle nombre, ¿no? No solamente puede quedar como segmentectomía hepática, ¿no? Sino segmentectomía del 6, como en este caso que vamos a sacar el segmento 6. Si de repente sacamos el 2, se llamará segmentectomía del 2. Si de repente sacamos el 8, será segmentectomía del 8. Entonces tenemos que especificar exactamente el segmento que se va a retirar. Cuando existen dos segmentos continuos, sobre todo de manera horizontal, vamos a llamarlo bisegmentectomía. Y también tendremos que ponerle nombre y apellido, ¿no? Bisegmentectomía del 5-6, y de repente fue del 7-8, será bisegmentectomía del 7-8, por ejemplo. Cuando de repente por el tamaño tumoral, de repente no podemos solamente sacar el hígado derecho, hacer una hepatectomía derecha, y tenemos que sacar la sección medial e izquierda del hígado, es decir, todo el segmento 4. Entonces, en ese caso vamos a decirle que es una hepatectomía derecha extendida o triseccionectomía derecha. Cualquiera de los dos nombres son válidos. Y cuando vamos a sacar el hígado izquierdo, pero además tenemos que sacar la sección anterior derecha del hígado, entonces le vamos a llamar hepatectomía izquierda ampliada, o llamada también triseccionectomía izquierda hepática. Entonces, esos son los nombres básicamente de las resecciones hepáticas, y donde uno tendrá en consideración, si uno lee un reporte operatorio, ya sabemos qué segmentos o qué áreas del hígado han sido retirados. ¿Cuáles son los criterios para la resección hepática? Y en la resección hepática lo que importa no es lo que sale en sí, sino cuánto queda del hígado, cuánto de reserva funcional hay en el hígado. La función hepática, evidentemente, no es lo mismo hacer una resección hepática en un hígado sano que en un hígado con hepatitis crónica, o que en un hígado con hepatopatía post-quimioterapia, o en un hígado cirrótico. En algunos casos es importante descartar existencia de metástasis extrahepática, en algunos otros casos no es necesario, eso va a depender de la biología tumoral. En la mayoría de los casos hay que tener en cuenta que para la resección hepática debiera de preferencia no tener un trombo tumoral ni en vena cava ni en vena porta principal. Es importantísimo el estado general del paciente. De repente, por el tipo de tumoración, podemos hacer de repente una resección, una hepatectomía derecha ampliada o izquierda ampliada, pero tenemos que valorar también el estado general del paciente, ¿no? Me refiero a que no va a ser lo mismo operar un paciente con un ASA2 que de repente operar un paciente que tiene múltiples comorbilidades, de repente paciente con EPOC, insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis, porque en esos pacientes probablemente cirugías muy amplias no pudieran tolerar. Entonces, a tomar en consideración el estado general del paciente y la logística hospitalaria, ¿no?
Si de repente usted está en un hospital un poco más pequeño, de una zona de alguna región dentro del país, que de repente esté lejos de la capital de la región, entonces tendremos que ver si tenemos toda la logística necesaria para operar el hígado y además de eso el recurso humano preparado para hacer una resección hepática. Si ustedes recordarán en sus prácticas, y de hecho lo han realizado cuando realizan un punto en U en el hígado, ven como el hígado tiene una textura bastante especial, ¿no? Como una especie de flancito, ¿no? Un poquito más duro que el flan, evidentemente, pero tiende a sangrar con facilidad, tiende a destruirse con facilidad. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso. ¿Por qué? Porque necesitamos justamente de pinzas especiales con cierto tipo de energía para que no sangre el paciente. Y en esa resección hepática lo primero que tenemos que evitar es evitar una falla hepática, y de ahí la importancia de valorar cuánto de volumen residual hepático se quedaría el paciente. Y para eso es importante realizar una volumetría con alguna imagen como es la tomografía. Es básico y fundamental que en una resección hepática quienes operan hígado tienen que tener un ecógrafo, ¿no? Y conocer obviamente cómo se realiza una ecografía intraoperatoria para justamente reconocer si es que hay la misma enfermedad, la misma cantidad de nódulos en el segmento que vimos de repente en la tomografía, o hay una mayor cantidad. Se dice que aproximadamente en un 15% de los casos se ingresa con un diagnóstico presuntivo en el hígado, metástasis hepática, hepatocarcinoma, y por imágenes se vio de una forma y se planeó un tipo de cirugía. Pero cuando hacemos una ecografía intraoperatoria, a veces pudiéramos ver mayor cantidad de enfermedad que no se vio en la tomografía y que en algunos casos nos impediría hacer una resección hepática. Importante dentro de la resección hepática valorar lo que es la maniobra de Pringle, después lo comentaremos. Durante la transección hepática hay que conversar con el anestesiólogo para que la PVC lo lleve a menos de 5 milímetros de mercurio, y con eso vamos a disminuir la posibilidad de sangrado. Siempre en una resección hepática hay que valorar, además de la función hepática, que llegue un pedículo de entrada y de salida para él o los segmentos que vayan a quedar en el hígado. Y este volumen residual funcional se debe realizar con lo que viene a ser una volumetría hepática. Es decir, si el paciente tiene se me ocurre, un hepatocarcinoma, primero obviamente hay que hacer un estudio de estadiaje, hay que valorar el estado del paciente, los riesgos quirúrgicos, y además de eso tenemos que ver, ¿no? Si de repente el paciente, por ejemplo, tiene una gran tumoración en el lado derecho, tendremos que sacar el volumen de todo el hígado, el volumen del tumor y el volumen del lóbulo izquierdo, es decir, los segmentos 2, 3, 4 y 1, que sería también el que quedaría, ¿no? Eso no lo sacamos nosotros, mandamos a realizar o enviamos a realizar una volumetría hepática por tomografía. Es decir, la tomografía no solamente nos va a ayudar en poder localizar el tumor o las lesiones que estuvieran, de hecho nos ayudaría también si es una tomografía tóraco-abdominopélvica para ver estadiaje en el caso de problemas de neoplasias malignas. Y en el caso de valorar el volumen residual funcional en el hígado, pediríamos una volumetría hepática de hígado, que una tomografía de abdomen suficiente pudiera ser para poder sacar esta volumetría, pero tenemos que indicarle al radiólogo exactamente los volúmenes que queremos, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, si yo voy a resecar el lado derecho, a mí me importa qué cosa es lo que queda, y entonces tendré que valorar el volumen del 2, 3, 4 y 1, y el volumen del hígado total y el volumen del hígado tumoral, justamente para, con esta fórmula, poder hallar el porcentaje del volumen remanente funcional. Nos sirve esto porque cuando nosotros valoramos esta volumetría, enviamos al radiólogo a realizar esto en la volumetría por tomografía, nosotros nos van a dar los volúmenes, a veces el radiólogo ya saca el volumen residual funcional en porcentaje, a veces nosotros tenemos que simplemente hacer la fórmula que hace un rato acabamos de mencionar. Y en un hígado sano podemos sacar la cantidad de hígado que fuera necesario, pero lo mínimo que tenemos que dejar es de un 20 a un 25% del hígado para evitar falla hepática postoperatoria. En los hígados post-quimioterapia, de repente el paciente que anteriormente ha recibido quimioterapia por algún tipo de cáncer, entonces tenemos que, si necesitamos hacer una resección hepática, cuanto menos debemos dejar un 30% de volumen hepático. O sea, resecar un poco menos del 70% y dejar más del 30% de hígado viable. Y cuando estamos hablando de pacientes con cirrosis, solamente los Chaila y sin hipertensión portal son los que se van a poder beneficiar
de una resección hepática y lo mínimo que podemos dejar de hígado en estos pacientes es algunas literaturas hablan de 40 o 50%. En nuestro hospital, en Revalidati, cuanto menos tratamos de dejar el 50% para evitar que el paciente haga falla hepática en el postoperatorio. Cuando esto no sucede, es decir, cuando de repente tenemos que resecar la cantidad de hígado y de repente en un hígado normal es más del 20%, de repente un hígado post-quimioterapia tenemos que sacar más cantidad de hígado y nos obliga a dejar menos del 30% del hígado. Si en un paciente Chaila sin hipertensión portal nos obliga a que tenemos que resecar tanto que nos dejaría menos del 40% del hígado, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos que utilizar algunas estrategias. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Lo que viene a ser la embolización portal, ¿no? Supongamos, ¿no? Un paciente como en este caso que tiene algunas metástasis en el hígado derecho, nosotros planeamos hacer una hepatectomía derecha, de repente supongamos que en este paciente no recibió quimioterapia y lo mínimo que tenemos que dejar es un 20-25%, ¿no? Pero ¿qué pasa si hacemos la volumetría hepática y en el lado izquierdo es menos del 20, 25, un 18%, por ejemplo, quedaría de volumen en el hígado izquierdo si mañana hiciéramos una hepatectomía derecha? Entonces no podríamos resecarlo de primera instancia porque este paciente va a hacer una falla hepática postoperatoria y podría en algunos casos llegar incluso a la muerte. Entonces en esos casos tenemos algunas técnicas que nos ayudan a hipertrofiar el parénquima que quedaría en una eventual hepatectomía. ¿Y qué hacemos en este caso, no? Si toda la enfermedad está en el lado derecho y tenemos poco volumen en el izquierdo, lo que hacemos es canalizar, bueno, no nosotros, los intervencionistas canalizan la porta derecha, embolizan la porta derecha para que después de 4 a 6 semanas el lóbulo hepático izquierdo crezca. Y justamente tengamos el volumen objetivo. Es decir, embolizamos porque no teníamos el volumen correcto. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos menos del 20% del volumen residual funcional en el hígado, en un hígado normal menos del 20%, tenemos que optar por esta embolización, o sea, del lado derecho o del lado izquierdo, dependiendo de la parte del hígado que queremos sacar y dependiendo de la parte que queremos que hipertrofie. Tenemos que hacer embolización venosa portal también cuando en el volumen de la tomografía, en la volumetría, nos sale menos del 30% de hígado en pacientes con quimioterapia o que hayan recibido quimioterapia. Y cuando igualmente nos salga menos del 40% de volumen residual funcional en pacientes cirróticos, pero ojo, solamente cirróticos Chaila sin hipertensión portal. Los que son cirróticos pudieran ser Chaila, pero con hipertensión portal ya no son tributarios de resecciones hepáticas. Y después de hacer esta embolización de la porta, lo que hacemos es tomar una nueva volumetría en 3 a 4 semanas y vemos si ya llegamos al volumen objetivo. Cuando llegamos al volumen objetivo y sin progresión de enfermedad, podemos ya recién hacer la hepatectomía derecha o izquierda, dependiendo lo que sea necesario para el paciente. Bien, entonces ahora sí podemos comentar un poco sobre aquel paciente que llegó a vuestra consulta, ¿no? Como médico general, y recordemos, no era el paciente de 60 años, hipertenso, operado de cáncer de recto hace 2 años, que recibió quimioradioterapia, es decir, terapia neoadyuvante, previa a la cirugía de recto, se le operó del recto, aparentemente en ese momento no tenía metástasis en ningún sitio, no se realizó seguimiento porque se perdió durante la pandemia o bueno, en fin, por algún motivo, pero 2 meses antes de venir a su consulta, este paciente presenta metástasis múltiples, ¿no? En el segmento 5, 6, 7 y 8, recibe un esquema de quimioterapia por 2 meses y las metástasis reducen de tamaño hasta hacerse mucho más pequeñas y todas concentradas en el hígado derecho, ¿no? Nada en el hígado izquierdo. Entonces, vemos metástasis, tratando de resumir, en el 8, en el 5, en el 7 y 2 en el 6. Pregunto yo, ¿qué podríamos hacer en este paciente que aparentemente bueno, gran parte del hígado derecho está comprometido con metástasis y el lado izquierdo no? ¿Qué haríamos con este paciente? A ver, alguien que libremente quiera comentarnos qué haríamos con este paciente con metástasis hepática. Sí, Ángela, Ángela. Ángela Auca, ¿no? Me dice primero una embolización de la porta derecha o izquierda. Del lado derecho, de izquierda por Del los lado ojitos. derecho. Ok, bien, bien. Su compañera Ángela nos dice de que haría una embolización de porta derecha, de inicio. ¿Alguien más nos comenta alguna otra cosa?
Yulisa nos dice volumetría hepática, ya, ok, sí, ¿no? Sería bueno y prudente hacer una volumetría hepática previa. ¿Algún otro, algún otro comentario adicional? A ver, Kelly Chávez, su micrófono. Sí, doctora. Finalmente sería bueno realizar una hepatectomía derecha al paciente. ¿Le harías alguna volumetría previa? ¿Le harías embolización previa o no? ¿Sería una embolización, doctora? Una embolización. Ya, vamos a ver. Fabricio, ¿qué dices, Fabricio? ¿Algún comentario adicional a propósito de lo ya comentado? Sí, doctora, bueno, yo estaba de acuerdo con lo que se había mencionado de hacer la volumetría hepática para saber qué tanto del resto estaba normal, ¿no? A pesar de la metástasis. Bien, a ver, Edilberto Guamaní quiere participar. Sí, prende su micrófono, Edilberto. Sí, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? O sea, yo entiendo que primero se tendría que hacer, justo como dijeron mis compañeros, la volumetría hepática y de acuerdo a lo que salga, pues ya haríamos lo que es la embolización, ¿no? Y ya después sería la cirugía, que en este caso, como dijeron, ya sería una hepatectomía, me parece que sería antero-posterior derecha, o no sé cómo se diría, pero de ambos, anterior y posterior, me parece. Hepatectomía derecha. Así nomás, a secas, hepatectomía derecha. Ujú. No, no sé qué es lo que hemos visto en la Ajá. terminología de Brisbane. Pero bien, bien, Edilberto, bien, bien, has estado atento. Solo bueno, algunas cositas que hay que repasar nada más. Bueno, vamos a seguir compartiendo la pantalla. Se ve el PPT, ¿no? Sí, doctora. Bien, entonces lo que planeamos es hacer una hepatectomía derecha, sí, porque aparentemente en el lado izquierdo no tiene mayor cosa, ¿no? Lo primero que debemos realizar es una volumetría hepática justamente para ver si podemos mañana hacer la hepatectomía derecha o tendríamos que hacer alguna embolización previa, ¿no? Primero es importante también realizar el estadiaje, ¿no? Es decir, en este paciente, si vemos que hay estas metástasis, tenemos que de repente hacer una tomografía tóraco-abdominopélvica, de repente en algunos casos tendremos que hacer un PET, ¿no? Y ver si no hay metástasis en otro sitio que nos obligara a hacer también resecciones de otros órganos. Las metástasis hepáticas de carcinoma colorectal son las más benevolentes, a pesar de que pueda haber metástasis en otro sitio. No estaría contraindicado, sería cosa de evaluarlo con otras especialidades, a ver si hay un criterio también quirúrgico, ¿no? Por ahí se me ocurre, tiene una metástasis pulmonar y de repente puede tener opción también a una resección de pulmón. Bien, entonces en este paciente, estadiaje previo, ¿no? Primero hacemos su estadiaje, tomografía tóraco-abdominopélvica, de repente en este caso nos serviría bastante un PET, ¿no? A ver si es que no hay metástasis en otro sitio. Y pedimos la volumetría hepática a propósito del estadiaje. En el abdomen podemos pedir esta volumetría hepática. Y lo que nos dice esta volumetría, este volumen residual funcional, es que lo que vamos a dejar, es decir, el lóbulo izquierdo y el segmento 1, es de un 21%. Con este volumen se podría hacer una hepatectomía derecha y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque este paciente ha recibido quimioterapia y comentábamos que tendríamos que en un paciente post-quimioterapia o que ha recibido quimioterapia, no podemos dejarlo como un hígado sano, que sí podemos dejarlo un 20, 25%, no, tenemos que irnos a 30%. Entonces, en este caso, sí tendríamos que hacer una embolización de porta derecha. Si acá en lugar de 21% nos hubiera salido 32%, 35%, pudiéramos hacer mañana la hepatectomía derecha, sí, obviamente previamente sus riesgos quirúrgicos y todo ello, ¿no? Pero sí podríamos hacerlo. Pero como ha salido menos del 30%, sí tendríamos que hacer una embolización, en este caso de porta derecha. Y después de eso, después de 4 semanas, 3 a 4 semanas, ponemos a tomar una tomografía con volumetría hepática y vemos si esto ha aumentado. En este caso aumentó a 35%, entonces ya podemos hacer la hepatectomía derecha, ¿no? Bien. Importante lo que comentamos hace un momento, tener ecógrafo intraoperatorio, tanto para cirugía laparoscópica, traductor de cirugía laparoscópica, traductor de cirugía abierta, ¿no? Para que justamente ver estas imágenes, obviamente tenemos que conocer, el cirujano hepático tiene que saber hacer ecografía.
Y las resecciones anatómicas, a propósito de las cirugías, vamos a tener resecciones anatómicas, ¿no? Cuando se llaman resecciones anatómicas, cuando sigue un segmento, un lóbulo, una sección. O sea, todo lo que hemos comentado de la terminología de Brisbane, seccionectomía anterior derecha, hepatectomía izquierda, cementectomía, todo eso viene a ser resecciones anatómicas, resecciones hepáticas anatómicas, que de hecho se deben realizar en ciertos tumores malignos que tienen un compromiso o un comportamiento biológico que nos obliga a hacer la resección anatómica de todo el segmento, de todo el óvulo, de toda la sección. Por ejemplo, hepatocarcinoma. Por ejemplo, colangiocarcinoma. Pero podemos hacer resecciones no anatómicas, y las resecciones no anatómicas son todas aquellas que no figuran en el Brisbane. Es decir, resecciones, lo que viene a ser resecciones en cuña. Resecciones donde al tumor se le da 1 o 2 centímetros no más de borde y sacamos, como en este caso. No es una segmentectomía pura, no es una seccionectomía, no es una hepatectomía derecha, no es nada de eso, solamente son resecciones locales de algunos tumores. ¿Y en qué casos pudiera estar indicado? En los casos de metástasis hepática, fundamentalmente de carcinoma colorectal o neuroendocrino, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso no necesitamos, en las metástasis hepáticas de carcinoma colorectal, no necesitamos hacer una resección anatómica, es decir, toda la resección del segmento, toda la resección del lóbulo a veces no es necesario, salvo que hubieran varios tumores comprometidos, como en el caso previo, donde hay varios, y nos obliga obviamente a hacer una resección más completa. Pero si de repente hay nódulos aislados, ¿no? Como en este caso acá hay uno, acá hay otro, podemos hacer resecciones no anatómicas, que a diferencia de las anatómicas es una resección en cuña o local, como en este caso, ¿no? Resecciones no anatómicas, ¿no? En cuña, pequeños segmentos del hígado, no todo un segmento, no toda una sección. Las incisiones para las resecciones hepáticas van desde las incisiones medianas, supraumbilical, la incisión de Makushi, como están viendo aquí, la incisión de Mercedes, muy parecido al logo de Mercedes-Benz, o la incisión de Chevron, o cualquiera de estas incisiones son válidas para hacer resecciones hepáticas. ¿Y en qué consiste la oclusión vascular o maniobra de Pringle? ¿No? Comentamos un momento, tenemos que cortar el epiplón menor en la parte flácida y pasar una cintilla o un clamp para justamente quitar la irrigación en el pedículo hepático, y esta oclusión del pedículo hepático, de su circulación, más o menos lo clampamos por 15 minutos, le decimos a la enfermera que tome el tiempo o a la enfermera circulante, y lo hacemos descansar, lo desclampamos por 5 minutos, y esa maniobra lo volvemos a realizar en el caso de que hubiera sangrado. Para que se pudiera entender un poco esto de la maniobra de Pringle, acá tenemos un videito. Se ve la imagen, ¿no? Sí, doctora. Bien, entonces acá, si este es el hígado, este es el ligamento hepatoduodenal, y acá va a estar lo que es la par flácida, ¿no? Para que este lado va a estar el estómago, y este es el epiplón menor, y en la parte más transparente se corta. Vamos a mirar. Entonces acá por cirugía laparoscópica se está cortando el epiplón menor a nivel de la par flácida. ¿Con qué? Con la intención justamente de poder dejar, tener un acceso justamente al hiato de Winslow por detrás del pedículo hepático. Acá van a poner un trocar y vamos a poner una cintilla. Esto nos va a dar acceso para ir detrás del pedículo hepático, en el caso con el hiato de Winslow, y poder sacarlo hacia el otro lado, ¿no? Pues acá tenemos una cintilla, en la laparoscopia sería una cintilla, en cirugía abierta también se puede hacer una cintilla, una sonda Foley, algo que nos ayude a clampar esa zona, ¿no? Acá, por ejemplo, son una cintilla larga y después se coloca una especie de sonda, esta de aquí, que nos va a ayudar a clampar el pedículo cuando lo necesitemos. Es decir, hacemos la transección hepática y por ahí hay un poco de sangrado, como acá, ¿no? Comienza a haber sangrado, aspiramos, no logramos ver dónde es a pesar de que está con una PVC en 5, le dijimos al anestesiólogo, sangra un poco, y nosotros tenemos que cohibir ese sangrado. Maniobra de Pringle, ¿no? Clampamos el pedículo hepático, lo ajustamos y acá deja de sangrar. ¿Dejó de sangrar porque paró? No, dejó de sangrar porque lo hemos clampado. Entonces ahí comenzamos a avanzar un poco más para encontrar justamente dónde está el sitio de sangrado y de repente colocar algún punto, colocar algún clip
o lo que fuese necesario. Bueno, hay diferentes formas de hacer ¿cómo se llama? Esta maniobra de Pringle, pero es más o menos lo que haríamos en el caso de hacer una maniobra de Pringle cuando fuese necesario. Bien. Sigamos. Para la transección hepática podemos utilizar disectores ultrasónicos, estos como el CUSA o el Herbeyec nos va a servir para disecar el parénquima, es decir, esto nos ayuda mucho, el ultrasonido nos ayuda prácticamente a esculpir el hígado, es decir, el hígado tiene una particularidad, a diferencia del estómago, del colon, del páncreas, donde uno puede ver las arterias libremente, las vamos disecando de la parte del epiplo de repente, o del mesenterio, pero podemos ver las arterias y las venas. En el caso del hígado, no, la superficie se ve rojo vinoso y no logramos ver qué cosa hay detrás. ¿Nos ayuda el ecógrafo para eso? Claro, nos ayuda. Pero el disector, este disector que nos ayuda con ultrasonido, prácticamente lo que hace es cortar las células del hepatocito, y lo que no corta son estructuras o fibras de colágeno, ¿no? Justamente estructuras vasculares, estructuras como conductos biliares. Entonces, prácticamente al no cortar eso, podemos tallar estas estructuras y poder cortarlas, primero ligarlas o cliparlas con la laparoscopía y después cortarlas. Aquamantis es otro medio de energía que nos va a servir es una energía radiofrecuencia que nos sirve para cauterizar en el caso de sangrado hepático, y diferente instrumental en cirugía abierta como la laparoscópica. Importante valorar el estado general del paciente, no solamente ver el tipo de resección hepática, sino también el estado general del paciente, donde podemos de repente hacer nosotros la mejor hepatectomía derecha ampliada y nuestro paciente se nos muere al día siguiente porque de repente tuvo una estenosis aórtica severa y este paciente no debió haberse operado del hígado todavía, sino más bien solucionarle el problema cardiológico o compensarlo. Entonces es importante tener en cuenta las comorbilidades del paciente antes de operar al paciente. Y los abordajes de las resecciones hepáticas vamos a tener de 3 tipos, lo que viene a ser el iliar o intraglisoniano, el suprailiar o extraglisoniano y el abordaje anterior. Y el abordaje iliar o intraglisoniano, vamos a ir nosotros al pedículo, en el caso de una hepatectomía derecha, como en este caso, acá ya se ligó arteria hepática derecha, conducto hepático derecho, y acá se está ligando, se está cortando y engrapando la hepática derecha. Pudiera haber sido con una ligadura, podría haber sido con una sutura, en este caso es una sutura mecánica, un stapler. Entonces, cuando abordamos el ligamento hepatodenal, cuando nos vamos al mismo hilio, el abordaje se llama iliar o intraglisoniano. Pero en otros casos podemos tener un abordaje suprailiar por encima del hilio hepático, en este caso o abordaje extraglisoniano. Lo que se va a hacer, si acá estuviese la vesícula, y esto fuera el surco de Rubier, por encima del surco de Rubier se hace una incisión con el cauterio, por debajo del surco de Rubier lo mismo, y posteriormente colocamos una grapadora o una endograpadora en cirugía laparoscópica, y intraparenquimal prácticamente lo que vamos a hacer, y suprailiar, ¿no? El hilio hepático está acá, estamos sobre el hilio ya en territorio hepático en sí, podemos engrapar esa zona, y lo que vamos a ver es un cambio de coloración porque justamente lo que vamos a hacer es ocluir el pedículo hepático derecho, ¿no? Y el abordaje anterior, que se utiliza más con donante vivo, en el caso de los trasplantes, es cuando no quitamos irrigación de los vasos principales. Vamos a ir, como su mismo bien el nombre lo dice, abordaje anterior, vamos de la parte anterior hacia la parte posterior, vamos a ir cauterizando, de repente con el CUSA, con energía, con el Aquamantis, vamos a ir cauterizando y vamos a ir avanzando y ligando y cortando las estructuras de colágeno, hasta dejar, tal como ven acá, tanto estructuras del hilio hepático, arteria hepática, porta derecha, porta izquierda, con irrigación todavía. Y al final hacemos la ligadura obviamente del pedículo correspondiente, pero al final. Pero son 3 tipos de abordajes en las resecciones hepáticas. Cirugía laparoscópica también se puede realizar. No hay diferencia entre cirugía abierta y cirugía laparoscópica. Si usted sabe hacer cirugía laparoscópica en hígado y tiene la logística necesaria, no va a haber diferencia en sobrevida ni en recurrencia. Antes se creía que por la laparoscopía la sobrevida iba a ser menor, no es así. Si uno deja una buena resección radical de la tumoración, sus resultados van a ser bastante similares a cirugía abierta en lo que respecta a recurrencia, en lo que respecta a sobrevida. E incluso tiene cierta ventaja la laparoscopía de que tiene menor pérdida de sangre, menor estancia hospitalaria
y menor morbilidad postoperatoria, sobre todo de pared abdominal, ¿no? Poco probable que por la paroscopía haya infecciones de herida, en cirugía abierta hay un poco más de probabilidad. ¿Qué cosa consiste en la maniobra de Hanking? Se diseca entre hepática derecha y hepática media, se pasa una cintilla justamente entre hepática media y hepática derecha hasta llegar a donde está el pedículo hepático, y vamos a tener esto. ¿Para qué nos va a servir justamente el hígado? Esta cintilla va a pasar por encima de la superficie anterior de la cava, y cuando hagamos la transección hepática, nos va a decir, ojo, estamos acá, esta es la cintilla, no sigas avanzando porque abajo tenemos la cava. Entonces nos va a ayudar justamente para proteger la cava de no poder lesionar. Bien, hasta ahí no sé si tienen alguna duda o pregunta. Todavía no, doctora. Bien, ok. Y finalmente vamos a conversar algo sobre lo que es la cirugía del páncreas o la anatomía del páncreas. Y esto ya lo hemos conversado también en las clases prácticas, cuando dibujamos el tronco celíaco, cuando dibujamos las ramas. Dibujan los alumnos, ¿no? Para recordar, ¿no? Para recordar justamente la irrigación de estos órganos intraabdominales. Y vamos a tener que el páncreas va a estar irrigado por varias arterias, y fundamentalmente por varias arterias de la hepática y del esplénico, ¿no? Que son tributarias del tronco celíaco. Y en algunos casos también incluso de la mesentérica superior. Entonces vamos a tener que la gastroduodenal, ¿no? La arteria gastroduodenal, que es la que sale de la hepática común, va a bajar y va a dar las pancreatoduodenales superiores, tanto anterior como posteriores, y van a irrigar la cabeza del páncreas y el duodeno. Y la mesentérica superior va a dar lo que viene a ser las pancreatoduodenales inferiores, tanto anterior y posterior, y vamos a formar con las anteriormente mencionadas toda lo que viene a ser la circulación de la cabeza del páncreas. Pero a su vez también la arteria esplénica va a dar la arteria magna, la arteria dorsal, diferentes arterias que van a ir a irrigar la esplénica, van a ir irrigando justamente tanto el cuerpo como la cola del páncreas. Es una visión, como se ve en la parte posterior, está justamente esta irrigación vascular. Vemos también el colédoco como una parte es retroduodenal y después se hace intrapancreática. La circulación de la vena también es algo similar, tener en consideración que la vena esplénica usualmente se junta con la mesentérica inferior, pero el tronco principal de esta esplénica se junta con la mesentérica superior y va a formar la porta por detrás del cuello del hígado, el cuello del páncreas, por detrás del cuello del páncreas donde se forma la porta en la unión espleno-mesentérica, y desde ahí que sube la porta hacia el hígado, ¿no? Tener en cuenta eso constantemente cuando hacemos cirugías, sea de la cabeza del páncreas o sea de cuerpo-cola, tener en cuenta que justamente esta zona del aporte es lo que va a delimitar dónde está el cuello. Y las duodenopancreatectomías de Whipple se realizan cuando hay tumores malignos periampulares, ¿no? Sea de cabeza de páncreas, sea de ampolla de Vater, sea de colédoco distal, sea de tumores duodenales, sea de ampolla de Vater. Y las contraindicaciones para la duodenopancreatía de Whipple es cuando hubiera metástasis. A diferencia, por ejemplo, de los cánceres de colon, que son benevolentes y aún con metástasis se pueden operar, en los tumores tanto con angiocarcinoma duodeno, adenocarcinoma duodeno, adenocarcinoma de páncreas, que son los más frecuentes, cuando estos tienen metástasis no se realiza ya no son tributarios de tratamiento quirúrgico. Y si hay compromiso del tronco celíaco o de la arteria mesentérica superior, también no habría indicación. Excepcionalmente, cuando hay compromiso de arteria mesentérica superior, de repente le podemos dar algún tipo de quimioterapia de rescate. Y excepcionalmente, algunos será resecable. Y los estadios clínicos del cáncer de páncreas o de los tumores periampulares es el resecable, ¿no? Si ustedes ven, esta es la cabeza del páncreas, acá está la tumoración que está generando dilatación del Wilson. Y vamos a ver lo que viene a ser la vena mesentérica, la más grande, y la arteria mesentérica. Acá vemos cómo la cabeza y el tumor están lejos, hay espacio, digamos, entre los vasos mesentéricos y la cabeza del páncreas y la tumoración del páncreas. En este caso de inicio vamos a una duodenopancreatectomía de Whipple. Pero ya comienza la cosa a cambiar cuando vemos que la tumoración comienza a tener un contacto en menos de 180 grados con vena mesentérica y arteria mesentérica. Y probablemente estos pacientes pudieran ir a quimioterapia neoadyuvante, y excepcionalmente, si la arteria no estuviera como si solamente fuera la vena, incluso pudiera ir sin quimioterapia neoadyuvante
y sería no solamente la duodenotomía de Whipple, sino también la duodenopancreatectomía de Whipple, sino también sería con resección de parte de la vena mesentérica. Y tenemos aquellos localmente avanzados que ya engulleron prácticamente, el tumor engulló tanto los vasos mesentéricos, ¿no? En estos casos, tanto en borderline como localmente avanzado, tenemos que tener neoadyuvancia de rescate y hacer un control posterior a ver si es que encontramos un plano que pudiéramos sacar la tumoración sin necesidad de dañar los vasos mesentéricos. ¿No? Acá vemos vasos mesentéricos, tumor de cabeza de páncreas, si es resecable, entonces en esos casos hacemos la duodenopancreatectomía de Whipple, que va a consistir en sacar el antro gástrico, todo el duodeno, toda la cabeza del páncreas. Acá vemos, ¿no? El tronco esplenomesentérico, la vena porta, ¿no? El cuello del páncreas justamente a ese nivel se corta. Y los primeros centímetros, los primeros 10 centímetros del yeyuno, ¿no? Eso es lo que más o menos se retira. Las incisiones en las cirugías de duodenopancreatectomías o cirugías de Whipple pueden ser la subcostal bilateral o incisión de Chevron o una incisión mediana suprainfraumbilical. Y esas duodenopancreatectomías de Whipple tienen dos opciones. Uno, como comentamos hace un momento, que es con la resección del antro gástrico, una antrectomía, resección de vesícula con vía biliar. El antro va a salir con todo el duodeno, la cabeza del páncreas, los primeros 10 centímetros del yeyuno, después del ángulo de Treitz. Y en otros casos vamos a poder hacer una duodenopancreatectomía de Whipple con conservación de píloro. En estos casos no sacamos el antro gástrico, sacamos todo lo que hemos comentado hace un momento, pero el antro gástrico queda y llega hasta el píloro incluso. Y después de, obviamente, de sacar todos estos órganos, tenemos que reconstruirlo. ¿Y qué reconstrucciones tendremos que realizar entre el estómago y el yeyuno, entre el páncreas y el yeyuno, y entre el hepático común y el yeyuno, ¿no? Entonces, una vez de sacar una cirugía bastante compleja, bastante larga, que ahora ya no es tan larga como antes, después tenemos que reconstruirlo con la anastomosis, ¿no? Anastomosis que hemos hecho también un par de clases en la parte práctica del curso, que se llama la maniobra de Cattell, y la maniobra de Cattell lo que va a hacer es llevar, prácticamente cortar la fascia de Toll y llevar el colon hacia la línea, el colon ascendente y transverso hacia la línea media, con el fin de poder ver justamente y poder liberar la zona de la cabeza del páncreas y poder realizar una duodenopancreatectomía. Esa es maniobra de Cattell. Y maniobra de Kocher es cuando tenemos acá el duodeno, ya liberamos el colon y hacemos un corte al costado de toda la primera, segunda y parte de la tercera porción del duodeno a nivel del peritoneo visceral. Y haciendo eso vamos a ir liberándolo al duodeno y la cabeza del páncreas de la cara posterior. Vamos a encontrar riñón, la vena renal, la vena cava, y vemos cómo la cabeza del páncreas y el duodeno lo hemos prácticamente llevado hacia la línea media, ¿no? Con la intención justamente de hacer una duodenotomía de Whipple. También en algunos casos tenemos que hacer esta maniobra para hacer algún tipo de exploración de vía biliar y nos va a ayudar justamente a palpar esa zona. Pero también podemos hacer pancreatectomías distales, no solamente pancreatectomías proximales o de la cabeza, sino también podemos hacer pancreatectomías distales, y eso va a depender obviamente de dónde estén las lesiones. Si hay neoplasias en cuerpo o cola del páncreas, nos obligaría a hacer pancreatectomías distales. Y tener en cuenta también que pudiera estar contraindicado, obviamente, cuando hay metástasis, cuando hay compromiso del tronco celíaco, arteria hepática, cuando hay una invasión local a estómago, colon y riñón, o riñón, o cuando los ganglios mesentéricos salgan positivos y nos diga de que de repente ya hay metástasis, ¿no? Entonces, en estas pancreatectomías distales o corporocaudales, tenemos de dos tipos: sin preservación de vaso, como acá están viendo, ¿no? Uno lo que va a hacer es irnos justamente a donde sale la arteria esplénica, en la parte proximal, y uno lo que hace es ligarlo, en cirugía abierta o cliparlo, en cirugía laparoscópica. Esto lo vamos a encontrar siempre en el borde superior del hígado. Y en el borde posterior del hígado vamos a encontrar lo que es la vena esplénica, y haremos lo mismo, ¿no? También tendremos que ligar y cortar la vena esplénica, ¿no? Acá, con preservación de vaso, vamos a sacar el vaso con toda la cola y el cuerpo del páncreas, y esto va a darse en tumores que estén en el cuerpo o la cola, y que sobre todo los que están infiltrando de alguna manera en la cola, y hay posibilidad de que sea por contigüidad o sea por vía linfática, también hay infiltración del vaso. Entonces, por seguridad, los tumores que están o invaden hasta cierto punto la cola del páncreas, es mejor sacarlo con el vaso. De ahí la pancreatectomía distal
sin preservación de vaso. Y tenemos otro tipo de tumores que de repente son más pequeños, que solamente están en el cuerpo, que nos obliga a hacer una pancreatectomía distal o corporocaudal, pero que no es necesario, como no infiltra la cola, no sería necesario sacar el vaso, y entonces de aquí que vamos a ver estas pancreatectomías distales con preservación de vaso. Y lo que se hace es, obviamente, es un poquito más tedioso, hay que ir liberando el páncreas justamente de cada una de las arteritas que le unía o que le daba irrigación la arteria esplénica. Igualmente, ¿no? El flujo retorna a la vena y tenemos que ir también liberando, ligándola, clipándola, cada una de los pequeños vasos venosos que iban de la vena esplénica a la parte corporocaudal del páncreas, ¿no? Y finalmente lo tenemos hacia el paciente, acá ponemos un punto en el Wilson para que no haya ninguna fístula, y así es como nos quedaría una pancreatectomía distal con preservación de vaso. Ahí yo les he dejado algunos links de algunos videos, tanto en cirugía de hígado como en cirugía de páncreas, para que los tengan en cuenta y puedan revisar de repente un poco más, con mayor tranquilidad, de seguro, poder revisar estos videos que les estoy dejando los links. La clase se lo he dejado a Fabricio para que la comparta con ustedes, y si ustedes desean pueden revisar estos links y ahondar un poco más en este tipo de cirugías, tanto de hígado como de páncreas. Bien, no sé si hubiese alguna duda, alguna pregunta o comentario final. Quien tenga alguna duda, pregunta o comentario, levanta la mano y nos pregunta o nos comenta la duda que pudieran tener. Hay dos opciones: o entendieron todo o por ahí algo no quieren comentar. Bien, chicos, no habiendo preguntas, damos por terminada la clase. Como ya les he comentado hace un momento, Fabricio ya tiene la clase para que puedan compartirlo y bueno, puedan revisarla y no sea solamente de utilidad para vuestro examen el viernes, sino también para su vida práctica. Nos vemos, chicos, hasta una nueva oportunidad. Gracias, doctora. Gracias, Chao. doctora. Gracias, hasta Gracias, doctora, bendiciones. Gracias, doctora, hasta luego. Chao, chao, cuídense, chao, suerte.